Escuchar la voz de Dios te va a dar sabiduría, entendimiento. Escuchar la voz de Dios te va a dar salud, te va a dar una muy buena relación con tu pareja, con tus amigos, con tus padres. Escuchar la voz de Dios te va a dar una vida exitosa y abundante en absolutamente todas las áreas. Vas a ser un hombre o una mujer de alto valor, de alto impacto. Vas a ser ejemplo para las naciones, para el mundo entero. El problema es que las personas no saben cómo suena la voz de Dios, no saben cómo se escucha. Y el no saber cómo es la voz de Dios, cómo se manifiesta en el ser humano, no te va a permitir reconocerla cuando la estás oyendo, cuando la estás escuchando. Y este es un problema grave que pasa en la mayoría de los creyentes y en las personas que están comenzando a caminar en la fe. Y todo esto porque no lo entienden. Para tú entenderlo, primero es vivirlo. No simplemente es leerlo o escuchar lo que dice otra persona. Tú tienes que comenzar a vivir la vida. Y la vida te va a ir dando experiencias y esas experiencias te las va a dar Dios. Y Dios, ahí hay un punto importante, porque Dios, esa es una forma como usa para hablarte a ti, para que escuches tu voz, para que cuando hablo de tu voz, escuches tu voz interior, que es la auténtica voz de Dios. Porque Dios habita en cada uno de nosotros, porque Dios te está hablando y habla a través de tu conciencia. Te envía el mensaje a través del Espíritu Santo. En eso no hay nada que yo me esté inventando. Todo está escrito. Simplemente que no basta, como te lo decía, en leerlo. Tienes que comenzar a aplicar. Tú vas a comenzar a escuchar la voz de Dios cuando comiences a moverte al máximo. Y si tú vas y miras detalladamente la vida de las personas que fueron usadas por Dios, fueron personas que estuvieron en constante movimiento. Nunca se detuvieron. Siempre estuvieron accionando. Siempre. No paraban. Estas personas fueron guiadas por el Espíritu Santo. Y como eran guiadas por el Espíritu Santo, era acción masiva. Dios los guiaba hacia el camino que estaban destinados a vivir. Y eso va a ser Dios contigo. Hay tres formas como Dios se va a hablar a ti y tienes que saber identificarlas. Para esto tienes que comenzar a vivir en rectitud, que es la forma como vas a comenzar a escuchar la voz de Dios. Porque si no, va a haber ruido. ¿Cuál ruido me dirás? El ruido del mundo. Toda la bulla que hay, todos los vicios que van en crecimiento, todas las personas que te quieren distraer. ¿Cómo te quieren distraer? Entonces tienes que aprender a identificar cuáles son tus distracciones, cuáles son tus vicios, cuál es el inconveniente tuyo que no te permite a ti escuchar la voz de Dios. Pero como vamos a hablar de cómo suena la voz de Dios, cómo se escucha, cómo tú vas a poder identificarla, lo que te quiero dejar claro es las tres formas como tú vas a escuchar la voz de Dios. Mira, la voz de Dios no es un estruendo. Si anteriormente se presentó así, ya no lo es. La voz de Dios hoy en día se manifiesta dentro de ti. Por eso eres el activo más importante que hay. Por eso es que debes comenzar a trabajar muchísimo en ti. Las tres formas como tú vas a escuchar la voz de Dios, te las voy a mencionar. La primera es a través de tu conciencia. Dios te va a hablar a ti. Esa voz que hay en tu interior, que te está diciendo exactamente que te debes ir por la derecha y no por la izquierda, y tú luego decides irte por la derecha, esa es la voz de Dios guiándote. Pero a veces te va a suceder de que esa voz te dice que debes seguir derecho y te desvías. Tienes que saber identificar qué te está diciendo esa voz interior. Y para tú identificar qué te está diciendo esa voz interior, debes caminar alineado con tu conciencia. Tener congruencia con palabra, pensamiento y acción. La otra forma, como Dios se va a hablar, es a través de personas. Hay personas que Dios está usando para llevarte el mensaje, para compartirlo, para que tú entiendas, para que tú puedas descubrir tu máximo potencial, para que
veas cuáles son tus dones, tus habilidades. Dios está usando personas. Está usando personas para que tú puedas comenzar a ver el ejemplo, a escuchar cada una de sus palabras. Para eso tienes que también saber identificarlo. Y la tercera forma como Dios se va a hablar es a través de experiencias. Las experiencias son claves y fundamentales. Yo escuché la voz de Dios de las tres formas. Primero, a través de mi conciencia. Me decía constantemente que me saliera de la oscuridad, que no tenía que seguir ese camino, que yo no tenía que seguir andando con los malos. Porque cuando tú comienzas a andar con estas personas, es un camino en el cual es tan oscuro que no sabes con qué tropiezas. Pero cuando caminas por el buen camino, en rectitud, Dios te bendice, te da, te multiplica por todos lados. Dios te da la vida que tú quieres vivir. Yo no quise escuchar esta voz que estaba en mi interior. Pero el día que la escuché fue exactamente un día que me robaron. Me robaron $500,000 y ese día Dios me salvó. Ese día yo quedé atento a esa voz y como no sabía en realidad qué era, yo simplemente como que obedecía a esa voz. Pero hacía siempre caso omiso a esa voz luego, al no salirme de la oscuridad. Hice caso a esa voz para salvar mi vida, para protegerme. Y era Dios protegiéndome. Luego hubo personas que se acercaron a mí y me dijeron exactamente que ya no debía seguir porque me venían pasando diferentes experiencias y estas personas fueron mis padres, estas personas fue mi hermano. Dios comienza a usar a las personas para transmitirte un mensaje. Tienes que saber identificar cuando el mensaje viene de Dios. Tienes que saber identificarlo. Y al final, las experiencias, todo fueron experiencias. He vivido diferentes experiencias negativas, muchísimas, otras muy positivas. Pero fíjate algo, esas experiencias negativas que yo viví, paradójicamente, se terminaron convirtiendo en experiencias positivas. Porque al principio fueron angustiantes, fueron amargas, fueron difíciles, fueron adversidades. Pero luego, cuando han pasado 2 años de yo haber comenzado a construir mi mejor versión, el ser de alto valor al que Dios me llamó, un hombre en propósito, descubrí que todo fue perfecto, que fue el plan de Dios, simplemente que yo no estaba escuchando. Pero hubo un día que yo decidí escuchar esa voz. Esa voz la escuché a través de una mala experiencia. Fue Dios diciéndome a mí, o te acomodas o ya no hay más chances, ya no hay más oportunidades. ¿Cómo se manifestó? A través de sentimientos. Tú lo vas a sentir dentro de ti. Es un sentimiento de que ya debes dejarlo. O sea, ya no puedes seguir ahí. En ese momento en el que sientas dentro de ti que debes hacer algo o que no lo debes hacer, hermano, obedece. Obedece. Porque si no, algo malo te va a pasar si no haces caso. Pero si obedeces, vas a comenzar a vivir la vida de tus sueños, la vida que tú quieres vivir. Va a comenzar un nuevo camino, vas a comenzar a andar en propósito, vas a tener objetivos claros, vas a tener la visión perfecta, porque vas a estar alineado con la voluntad de Dios, porque vas a comenzar a escuchar lo que Dios tiene preparado para ti, el plan de vida, para lo que Dios te llamó. Y cuando tú conoces el plan, cuando sabes perfectamente por dónde estás caminando, sabes exactamente dónde tienes que pisar. Y ahí ya no hay oscuridad. Ahora todo es luz. Y en la luz todo lo ves. En la luz absolutamente cada cosa la logras identificar. Vas a saber exactamente qué decisiones tomar. Pero debes entender cómo suena la voz de Dios. Dios no te va a hablar a ti con un estruendo fuerte, no te va a hablar a ti con voz gruesa, no te va a hablar a ti de esa forma. Te puede hablar a través de tus sueños, te puede hablar a través de personas, te puede hablar a través de experiencias, te puede hablar a través de tu conciencia. Entonces, no lo olvides, tu conciencia es la auténtica voz de Dios. Te está transmitiendo un mensaje poderoso que tienes que escucharlo porque te está llamando. Este mensaje lo transmite el Espíritu Santo a través de tu conciencia y llega a tu mente. Y tú tienes que tomar una decisión. ¿Obedeces o no obedeces?